Definitivamente conocer a Dios es una de las cosas más importantes que el ser humano tiene que hacer, y hoy me gustaría compartir un poco acerca de la soberanía de Dios en sus obras. Packer dice, y cito, la afirmación de la soberanía absoluta de Dios en la creación, la providencia y la gracia es básica para las creencias y la alabanza bíblicas. La visión de Dios en su trono, esto es, reinando, aparece una y otra vez y se nos dice constantemente, con términos explícitos, que el Señor Jehová reina como monarca y ejerce su dominio sobre las cosas grandes y las pequeñas por igual. Fin de la cita. Cada una de estas obras, hablando de la creación, la providencia y la redención, se relaciona con nuestra existencia y se basa en la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Y hoy quisiera hablar acerca de esto, la soberanía de Dios en sus obras, empezando por la creación. En el cristianismo se entiende que Dios es el creador de todo lo visible e invisible. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La creación se llevó a cabo por la Trinidad con la participación de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues vemos que en Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De hecho, la Confesión Belga en el artículo 12 dice, creemos que el Padre por su Verbo, es decir, por su Hijo, ha creado de la nada el cielo, la tierra y todas las criaturas, cuan a Él le pareció bien, dando a cada criatura su ser, figura y forma y distintos oficios para servir a su Creador. La creación se realizó en un término que se llama ex nihilo, es decir, de la nada a través de la palabra de Dios. Dice el Salmo 33 del 6 al 9, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Ahora, otra de las obras en las que participa la Trinidad es en la redención. Packer lo define como la gracia. La redención es un proceso que comenzó antes de la creación del mundo. No fue precisamente ahí en el principio, sino desde antes. Mateo 25:34, Jesús dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y Efesios 1:4, mi pasaje preferido de esto, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Confesión de Westminster en el capítulo 3, en el apartado 5 dice, aquellos de la humanidad que son predestinados para vida, Dios, antes de que se estableciera la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna de su simple amor y gracia libres, sin previsión alguna de fe o buenas obras o perseverancia en cualquiera de estas o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que lo movieran a ello, y todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Entonces,
Nuevamente, vemos a la Trinidad obrando en la redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en la redención de las personas, pues el Padre predestinó y eligió a los creyentes, como dice Efesios 1:11, que dice: también en Él hemos obtenido herencia, en Él, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí está el Padre. Luego el Hijo cumplió la promesa protoevangélica que vemos en Génesis 3:15, donde Dios le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, le dice a la serpiente. Pero vemos que ahí está el Señor dando la promesa de que una simiente, un hijo de Eva, iba a matar a Satanás, y el Hijo cumple con esa promesa. Y el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, como dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y evidentemente los llama a Cristo, como dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y finalmente, pues la providencia, que es pues de mis temas también que me ha pues dado mucha paz, porque como dice nuevamente en la Confesión de Westminster, que lo dice claramente en el capítulo 5, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sumamente sabia y santa providencia, conforme a su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. La providencia divina implica la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Decía un pastor: si hubiera 1 centímetro cuadrado que no estuviera bajo el control de Dios, entonces ya no sería soberano. Pero Él está en control de todo. No existen las coincidencias, no existe la suerte. Todo ocurre dentro del plan divino. La providencia de Dios se manifiesta a través de su control general y específico sobre el mundo. La providencia especial es la cooperación de todos los poderes menores y causas secundarias con el poder divino de Dios. Dios trabaja a través de causas secundarias, ¿sí?, para lograr su propósito, incluso cuando Él permite, no que lo causa, porque Dios no causa mal, sino que permite que sucedan algunas cosas malas para cumplir su plan divino, como en el caso de José, que fue vendido por sus hermanos en Génesis 50:20, donde José dice que a lo mejor sus hermanos lo orquestaron para mal, el vender a su hermano, pero Dios lo orquestó para bien. La concurrencia divina sostiene que nada sucede en el mundo sin el conocimiento y permiso de Dios. La maldad también está bajo el control de Dios. Él incluso utiliza eventos trágicos para cumplir su propósito, como fue en el caso de Job. Job fue herido por Satanás, pero Dios lo permitió, y al final, después de todo, quien se llevó la gloria y el reconocimiento fue Dios. La importancia, mis amados, de ver la providencia en todo momento radica en la confianza en el plan divino, incluso cuando no entendemos completamente esas circunstancias. Entonces, para resumir, estas obras están respaldadas, evidentemente, por pasajes bíblicos que muestran la soberanía de Dios en la creación, la redención de los creyentes y la providencia en todas las cosas. La confianza en la providencia de Dios a nosotros nos permite enfrentar las circunstancias de la vida, por muy trágicas e incomprensibles que sean, pero con paz y seguridad en el plan